La salvación es igual en cualquier iglesia. ¿Son todas las iglesias iguales para la salvación? La salvación es un regalo de Dios que da a quien quiere, pero es también un compromiso. La salvación es un don gratuito que recibimos de parte de Dios por Jesucristo en el Espíritu Santo. Entre otros muchos pasajes, la salvación no es solamente un premio a nuestra buena obra, sino un don de Dios misericordioso. Ahora bien, en lo que está de nuestra parte, sin duda debemos recibir esa salvación. Estar dispuestos y totalmente abiertos a ellas, buscar luchar por ellas, estar atento a las acechanzas del diablo que como el león rugiente ronda en busca a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Y no creer, como muy lamentablemente creen algunos hermanos en Cristo, que tratan de alguna manera, una sola vez. No se puede perder más que hagan lo que hagan contrario a la escritura. Por ejemplo, los siguientes textos. En Filipenses 2:12. De modo que amados míos, así como habéis obedecido siempre, ocupaos vuestra salvación y temor y temblor. La salvación puede perderse por negligencia. El mandato de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor sería superior, no parece en ese sentido. Primera de Corintios 9:27. Más bien, pongo mi cuerpo bajo la disciplina y hago obedecer, no sea que después de haberlo predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. El mismo San Pablo veía eso posible, el que fuese descalificado. O sea, que está, o podemos pensar que estaba bromeando, que se equivocó o agregó mal esa parte. En Galatas 3:3, tan insensatos sois, comenzando con el Espíritu, ahora terminéis la carne. Lo que han comenzado en el Espíritu deben procurar con todas sus fuerzas en no venir a terminar en la carne, pues la salvación que recibimos puede abandonarnos si ella no trabajamos por salvación con temor y temblor. Segunda de Pedro 1:10. Por eso, hermanos, procurad con mayor empeño hacer firme nuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropecéis jamás. Es decir, que no haciéndolas se está refiriendo al dominio de sí mismo, la perseverancia, el amor al prójimo, etc. Según el contexto, tropecemos. Primera Corintios 10:12. Así, el que piensa que está firme, mira no caigas. Con respecto a las últimas palabras del apóstol, dejamos decir que lamentablemente son muchos los que piensan que ellos están en el modo firme en la fe y en una salvación que no es posible que pueda caer en condenación. Esto al contrario en la Sagrada Escritura ciertamente da prudencia. En Santiago 3:11, por las consecuencias acarrea. Lo que pienso suele basarse en aquello del apóstol 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Claro, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero mientras en Cristo Jesús todas las advertencias han sido anteriores, hechas a los creyentes, no a los paganos, son precisamente para que permanezcan en Cristo Jesús, pues la posibilidad de condenarse es real. Hebreos 3:14 lo dice de modo inmejorable, porque hemos llegado a la participantes de Cristo, y si de veras retenemos el principio de nuestra confianza al fin. Quien después de esto siga creyendo en Él, ella estará salvo sin posibilidad ninguna de ser condenado. Es decir, al margen de lo que haga o no haga su fe. Sepa bien claro que este es un grave error por no conocer las Escrituras. Dejamos así asentados, pues la gratitud de la salvación por un lado, la obligación de obrar con temor y temblor, pues por esa salvación por otro, ya que es un don que debemos proteger, con lo cual debemos producir frutos, y sobre él debemos de rendir cuentas el día de la misericordia del juicio del Señor.
La religión como medio para alcanzar la salvación. Me parece lo mejor para iluminar sobre esto y cierto algunos textos del Catecismo de la Iglesia Católica, que por algún lado te aconsejo que debamos mantener y meditar. Aquí la enseñanza del Catecismo, numeral 846 y 847. Fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la Iglesia? Formulada de un positivo significa la salvación viene de Cristo, la cabeza, porque la Iglesia es su cuerpo. Y en el Santo Sínodo, en el Concilio Vaticano, basado en la Escritura y en la tradición, enseña que la Iglesia peregrina es necesaria para la salvación de Cristo. En efecto, el único mediador y camino de salvación que nos presenta es su cuerpo, la Iglesia. Incalcular con las palabras bien explícitas la necesidad de fe y el bautismo. Confirmo al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia en entrar a los hombres por medio del bautismo, como por una puerta. Por eso, no se podrían salvar sabiendo que Dios la fundó por medio de Jesucristo. La Iglesia Católica es necesaria para la salvación. Sin embargo, no hubiese entrado y perseverado en ella. Esta afirmación nos refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su Iglesia. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, porque buscan un Dios sincero de corazón e intentan una vida con la ayuda de la gracia. Hacen la voluntad de Dios, conocido a través de lo que dice conciencia. Pueden conseguir la salvación entera. Concilio Vaticano II. Como ven, la Iglesia enseña que no solo los cristianos, sino aún los que no conocen a Cristo pueden alcanzar la salvación, por como dice el mismo catecismo un poco más adelante. Dios, por caminos conocidos solo por Él, lleva la fe que sin ella es imposible agradarle. Los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia corresponden, sin embargo, que la Iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. En ese sentido, creo que el texto es muy claro y está queriendo respondido sobre la pregunta. Ciertamente se puede alcanzar la salvación no perteneciendo visiblemente a la Iglesia Católica. San Pedro decía: de veras me doy cuenta que Dios no hace distinciones de personas, sino que la nación lo ha aceptado el que teme y obra en justicia. Hechos 10, 34 al 35. Sin embargo, la enseñanza de la Iglesia también habla del segundo aspecto, tan importante como el primero, sin el cual la doctrina queda dañada. Se nos hace el efecto que los que sin culpa suya conocen el Evangelio de Cristo y la Iglesia, pero buscan a Dios sinceramente en su corazón, intentan con su vida, con la ayuda de la gracia, la voluntad de Dios, desconocida a través de lo que dicen conciencia, y pueden conseguir la salvación. Es decir, se salvan todos los que buscan la verdad, buscan la salvación, procuran en ella, viven según lo dicta su conciencia. En este punto importantísimo, pues lo contrario caemos en relativismo. Para él todo lo mismo, todas las religiones son iguales. Cada uno hace lo que le parezca, una doctrina esto, una aquello. Por ejemplo, los testigos de Jehová antiguamente creían que solamente 144 se iban a salvar. Luego cambiaron su doctrina y dijeron que primero los 144 se iban a salvar. Y después uno dice, no existía antiguamente sola fe salva, hasta que Martín Lutero dictaminó e interpretó personalmente. Luego vino Calvino, dijo, no, la salvación sola no salva, es la gracia de Dios. Es Dios quien elige quién tiene fe y quién no. Así que no importa cuánto procures creer, no vas a tener fe si Dios no te eligió. Hablan de predestinación, hablan de ciertas cantidades. Al final son solamente interpretaciones vacías que no tienen sentido. Las obras nos salvan, claro, pero una fe sin obras es una fe muerta, una fe que no produce frutos, y por los frutos seremos juzgados. Te doy un ejemplo importantísimo. Jesús dijo: quien come mi carne y bebe mi sangre
tiene vida eterna. Juan 6:54. Pues bien, la iglesia enseña que cuando un sacerdote consagra el pan eucarístico, este se vuelve verdaderamente cuerpo y sangre de nuestro Señor, que fiel debe de recibir dignamente y recibiendo, recibe vida eterna. Las denominaciones evangélicas, al contrario, dicen que Jesús no se refería a eso. Y de hecho, aunque celebren la cena del Señor, sin embargo, no creen en presencia verdadera, real, sustancial de Jesús en la Eucaristía. ¿Te parece que es lo mismo una doctrina que otra? ¿Quién podría decir que encomiendo? ¿Quién podría decir comiendo y no comiendo la carne del Señor se tiene vida eterna de todos modos? Como este podría mencionar muchísimos otros ejemplos que no es necesario creer que podemos estar de acuerdo en afirmar que no es lo mismo decir blanco es decir negro, y sobre todo en materia de religión. Por ello, sabiendo la verdad os hará libre, que no es lo mismo que la verdad que el error, que la iglesia proclama a todo hombre, mujer, para salvarse, debe buscar la verdad, buscar en ella la obligación absoluta. El que no busca la verdad no se puede salvar, ya que no le importa la salvación, como bien lo dijo San Agustín. El que creó en ti, no se salvará en ti. Aquí las palabras de la iglesia en otro modo del catecismo parecen acertadísimas. Numeral 2467. Todos los hombres conforme a la dignidad, por ser personas, se ven impulsadas a sí mismas la naturaleza, buscar la verdad, y además están obligados moral de hacerlo, sobre todo con respeto. La verdad religiosa está obligada también a adherirse a la verdad una vez que han conocido, ordenado su vida según las exigencias. Es decir, tú y yo tenemos la obligación de buscar la verdad. Una vez descubierta, debemos abrazarla. Hacemos así un Dios que nos oculta su rostro, nos dará a cada uno por medio necesario para nuestra salvación. En este sentido, en un texto de San Pablo, muy propósito para lo que vinimos hablando, creo que debemos ser de gran provecho espiritual para que todos. Tesalonicenses 2:9 y siguiente. La verdad del impío estará señalada por el influjo de Satanás, por toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos y todo el tipo de maldades que seducirán a los que han condenado por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiese salvado. Por eso Dios le envía el poder seductor que le hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuando creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. El amor a la verdad. La verdad es el texto sin desperdicio, digno de ser leído y releído 1000 veces, y sobre todo digno de haber hecho carne. Debemos amar la verdad, buscarla en todos nuestros esfuerzos y encontrar y abrazarla, cueste lo que cueste. Resumiendo esta parte, Dios es el que quiere que nos salvemos, pero al mismo tiempo Dios quiere que seamos su pueblo, su iglesia. No con una iglesia fundada por hombres, ante lo cual fracasan los poderes del infierno. No la misma iglesia, una y otra la misma, que creen en Cristo, en Dios, es decir, que Cristo no es Dios. Debemos buscar la verdad, orar a Dios, iluminar, vivir consecuencia, obrando así podemos estar seguros que seremos agradables. Y le dejo una pequeña oración. Señor, creo en ti, tú eres la verdad suprema, creo en todo lo que me has revelado, creo en todas las verdades. Creo y espero en mi Santa Madre, la Iglesia Católica y Apostólica, en la fe que nací por tu gracia, la fe que quiero vivir y luchar, la fe que quiero morir. Paz y bien, hermanos, Dios lo bendiga a cada uno de ustedes.